Mari mari puchilcatufe, pachanto chilcatuain, sufijo orpu. El sufijo orpu, sufijo de desplazamiento, indica que la acción del verbo se realiza desde donde se relata el hecho en dirección a otro lugar. Se traduce como pasar a en dirección hacia allá. Lista de ejemplos. Nungurpun, pasé a hablar en dirección hacia allá. Lelirpun, pasé a mirar en dirección hacia allá. Nutramkarpun, feipirpun, kelyurpun, rayeturpun, pasé a buscar la rosca en dirección hacia allá. Nangurpuan, pasaré a bajarme. Nangurpulayan, no pasaré a bajarme. Dungurpulayan, no pasaré a hablar. Hacia allá. Ejemplos en oraciones. Quiñe. Niagarpuan quiñemufu trapi feriameu. Feigula amuan rukameu. Niagarpuan quiñemufu trapi feriameu. Feigula amuan rukameu. Pasaré a comprar unos cuantos ají a la feria. Y luego iré a la casa. Epu. Guía inche amulu guariameu, une dungur pufin tañi wenui pailaweke. Guía inche amulu guariameu, une dungur pufin tañi wenui pailaweke. Ayer, cuando fui yo a la ciudad, primero pasé a hablarle a mi amigo Pailahueque. Kla. Huya inche per pulo quiñe bueno y meo, kimur pun quiñe dungu. Huya inche per pulo quiñe bueno y meo, kimur pun quiñe dungu. Ayer yo, cuando pasé en dirección hacia allá, a ver un amigo donde o a pasé en dirección hacia allá a saber o enterarme de un asunto. Feimuten peukleain puchil catufe.